La guerra continuaba en la otra punta del mundo. El sonido de los disparos y los gritos de los civiles eran el pasado. En agosto de 1945, hacía más de 2 meses desde que Adolf Hitler había muerto y Alemania se había rendido. Mientras en el viejo continente se trataba de reiniciar una vida de paz al margen de la destrucción, a miles de kilómetros al este el combate continuaba. En 1945 la Segunda Guerra Mundial que estalló en el Pacífico se extendió también hasta Okinawa. Este territorio fue atacado con el objeto de poder invadir el resto de Japón. Las fuerzas aliadas formadas mayormente por los Estados Unidos invadieron Okinawa desde abril hasta junio. Sus ataques fueron tan abrumadores que causaron muchísimas víctimas, especialmente en Shuri, en la ciudad de Naha y la región sur de Okinawa, que se destruyeron por completo. En este punto de la historia no hablaremos de la derrota de Hitler, que eso sería en otro video, sino hablaremos el mayor acontecimiento en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. En este video conocerás la batalla del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la batalla de Okinawa. Okinawa es una isla de 110 kilómetros de largo por 13 de ancho. Detrás de sus playas se extiende un terreno escarpado y traicionero, defendido por 70.000 soldados japoneses. El 24 de marzo de 1945, los americanos comenzaron el más intenso bombardeo aeronaval de toda la Guerra del Pacífico. Al cabo de una semana se habían lanzado 30.000 obuses de grueso calibre y millares de bombas sobre las zonas de desembarco. El 1 de abril, la Armada Americana llevó a tierra en sus lanchas de desembarco 4 divisiones de infantería de marina, mientras 18 acorazados disparaban obuses que silbaban sobre sus cabezas. Los infantes de marina fueron los primeros de los 170,000 soldados del X ejército de Estados Unidos, a los que se asignó la toma de Okinawa. Los americanos previeron que iban a encontrar una feroz resistencia en las playas, pero el comandante japonés, el general Mitsuru Ushijima, había decidido dejar que los americanos desembarcaron prácticamente sin oposición y llevarlos luego a una guerra de desgaste contra una serie de líneas defensivas en el interior de la isla. Los americanos habían desembarcado en la zona central de la isla para tomar su aeródromo y partir Okinawa en 2 mitades. Los japoneses se habían retirado a sus líneas defensivas, dispuestos a infligir el máximo castigo posible al X ejército. Los marines Davis Hargraves y Gabriel Chavarria en la batalla de Okinawa, mayo de 1945. La isla era un laberinto de túneles y de puestos de tiro, muchos de ellos equipados con armas de grueso calibre. El general Ushijima tenía otra arma que ya había sido usada contra las primeras ofensivas americanas en Okinawa. Eran los kamikazes, pilotos suicidas que toman su nombre de la tormenta que destruyó una flota invasora mongola en el siglo XIII. Y es que, a finales de 1944, la fuerza naval japonesa había sido triturada por la potencia aérea americana. Quedaban pocos pilotos experimentados. La ventaja de las tácticas kamikaze era que podían ser realizadas con éxito por pilotos novatos en cualquier clase de avión. Los kamikazes eran difíciles de parar. Su avión tenía que ser destruido por completo para evitar daños y los portaaviones americanos con sus cubiertas de madera resultaban particularmente vulnerables a los kamikazes. Como los samuráis a los que imitaban los kamikazes llevaban el hachimaki, un paño blanco plegado alrededor de la cabeza que mantenía los ojos del guerrero libres de pelo y de sudor. Antes de su misión, el joven piloto escribía las últimas cartas, en las que incluía reliquias tales como mechones de pelo. Luego tomaba una taza de sake purificador. Uno de ellos escribió lo siguiente: "Me han dado una espléndida oportunidad de morir. Caeré como una flor de un cerezo radiante". Estos eran los jóvenes que iban a ser lanzados contra la flota americana en Okinawa. Ya les habían mostrado a los americanos un anticipo de lo que les esperaba cuando la Fuerza Operativa 58, mandada por el almirante Mark Mitchell, hizo una incursión en el mar interior como preparativo para el desembarco en Okinawa. Los kamikazes tropezaron con una muralla de fuego que destruyó 200 aviones. Pero seguían llegando. Entre los portaaviones, el USAF resultó seriamente dañado por un kamikaze y se salvó solamente gracias a una heroica lucha contra el fuego. 2 bombas convencionales crearon en el US Franklin un infierno que se llevó las vidas de 724 tripulantes. Después del desembarco, el primero y el sexto de Infantería de Marina se dedicaron a limpiar el norte de la isla antes de unirse a las divisiones 7 y 96 en la batalla por el sur.
El 9 de abril, el cuarto cuerpo del ejército de Estados Unidos había llegado a la línea Shuri, bloqueando el extremo sur de Okinawa. Los kamikazes actuales volaban a través de una tormenta de fuego para estrellar sus aviones cargados de explosivos en las cubiertas de los buques americanos. El Bushido daba apoyo moral a los kamikazes, pero eran también fruto de la necesidad. Las fuerzas terrestres estadounidenses se encuadraban dentro del X ejército, comandado por el teniente general Simón Bolívar Buckner, Jr. El 10º ejército estaba compuesto por dos cuerpos, el tercero cuerpo anfibio comandado por el mayor general Roy Geiger, que se componía de la primera y sexta división de marines, y del SXIF cuerpo bajo el mando del mayor general John R. Odge, que se componía de las 7 y 96 divisiones de infantería. La segunda división de marines en un principio se mantendría en reserva y el X ejército también controla la 27 y 77 divisiones de infantería. En total, el X ejército contaba con más de 180.000 hombres, 102.000 del ejército y 81.000 del cuerpo de marines. La fuerza japonesa en la campaña, sobre todo defensiva, se componía de unos 67.000 efectivos, 77.000 según algunas fuentes, pertenecientes al 32º ejército y unos 9.000 efectivos de la Armada Imperial japonesa que se encontraban en la base naval de Oroku, solo unos pocos cientos de los cuales habían sido entrenados y equipados para combate terrestre, apoyados por 39.000 habitantes de las islas Ryukyu, incluidos 24.000 reclutados apresuradamente para la milicia llamada Boita y 15.000 trabajadores no uniformados. Además de 1.500 alumnos de escuelas secundarias organizados en primera línea del frente como unidades de voluntarios hierro y sangre, mientras que 600 alumnas y mayuri se organizaron en una unidad de enfermería. El 32 ejército inicialmente consistía en la 9ª, 24 y 62 divisiones y la 44 brigada mixta independiente. La 9ª división se trasladó a Taiwán antes de la invasión, dando lugar a un cambio en los planes defensivos japoneses. La resistencia primaria debería de ser en el sur, comandada por el teniente general Mitsuru Ushijima, su jefe de Estado Mayor, el teniente general Isamu Cho y su jefe de operaciones, coronel Hiromichi Yahara. Yahara abogó por una estrategia defensiva, y Cho por una ofensiva. En el norte, el coronel Udo Takeido estaba al mando. Las tropas de la armada fueron lideradas por el contraalmirante Minoru Ota. Se esperaba que los estadounidenses desembarcaran de 6 a 10 divisiones para enfrentarse a las 3 divisiones, una de ellas con solo la mitad de efectivos. El Estado Mayor japonés calculaba que la calidad superior y el mayor número de armas darían, a cada división estadounidense, de 5 o 6 veces la potencia de fuego de una división japonesa. Antes de que hubieran terminado los combates en Iwo Jima, los bombarderos norteamericanos ya habían aterrizado sobre la isla. El 7 de abril, despegaron de allí los primeros Mustang P-51 que proporcionaban escolta diurna en los ataques a Tokio. 3 meses después de la batalla, 850 bombarderos estadounidenses habían tenido que realizar aterrizajes de emergencia en la isla. Si Iwo Jima no hubiera sido tomada, la mayor parte de ellos habrían caído al mar, de ahí la importancia de la conquista de estas islas como trampolín para los bombardeos sobre territorio japonés. Pero la ferocidad de aquella batalla sacudió la estructura del alto mando norteamericano. Si la toma de una pequeña isla como esa había costado tantas vidas, ¿qué precio habría que pagar por la invasión de Japón? Igual que Iwo Jima, la isla de Okinawa, siguiente objetivo, era de origen volcánico. Sus 67 millas de longitud estaban llenas de cuevas. Los estrategas estadounidenses comprendieron enseguida que tomar aquella isla iba a suponer una batalla aún más dura que la anterior. Mientras MacArthur proseguía su lento avance por el frente sur del Pacífico, tratando de terminar la lucha en el archipiélago filipino y neutralizando la presencia japonesa en Borneo, Nimitz disponía sus fuerzas para lanzar una estocada mortal a Tokio. La conquista de la isla de Okinawa, la mayor del archipiélago de Ryukyu, abrupta, rocosa, bastante poblada y con una poderosísima guarnición. Desde ella pensaban los norteamericanos lanzar sus aviones contra cualquier punto del suelo japonés y en ella tendrían una excelente base para aislar a Japón de todas sus fuentes de suministros. Los planes se estudiaron antes de que finalizase la conquista de Iwo Jima y el desembarco se fijó para el 1 de abril de 1945.
El mando norteamericano supuso que, al tratarse ya propiamente de suelo japonés, su dominio sería muy difícil y se dispusieron grandes medios anfibios, entre los que, por vez primera desde comienzos de 1942, los británicos quisieron integrar su flota de Extremo Oriente compuesta por 22 unidades. De tal empresa se encargaron 170.000 soldados del ex ejército de los EU, a las órdenes del general con el nombre más curioso de todo el ejército de los EU, Simón Bolívar Buckner. Su nombre en clave fue Operación Iceberg. Se inició el 25 de marzo de 1945 con otro bombardeo masivo desde mar y aire. Por primera vez, a la fuerza norteamericana se unió la flota británica, cuyos portaaviones tuvieron que sufrir los incesantes ataques kamikazes. Tanto británicos como norteamericanos habían desarrollado técnicas para combatir tal amenaza aérea, situando buques antiaéreos a cierta distancia de la flota principal para derribar los aviones suicidas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Más de 5.000 miembros de la Armada de los Estados Unidos murieron en las 350 misiones suicidas lanzadas durante los desembarcos. Incluso el buque insignia japonés Yamato fue enviado en una de esas misiones. Pero el 7 de abril, tras un ataque de 2 horas de los bombarderos en picado estadounidenses, el Yamato fue hundido sin haber tenido ocasión de usar sus enormes cañones contra la flota enemiga. A la flota del Británica del Pacífico se le asignó la tarea de neutralizar los aeródromos japoneses en la isla Sakishima, lo que hizo con éxito del 26 de marzo hasta el 10 de abril. El 10 de abril, su atención se desplazó a los aeródromos en el norte de Formosa. La fuerza se retiró a la bahía de San Pedro el 23 de abril. El 1 de mayo, la flota británica del Pacífico volvió a la acción, atacó de nuevo los aeródromos. Los portaaviones sufrieron varios ataques de kamikazes, pero gracias a las cubiertas de vuelo blindadas, estos no sufrieron daños irreparables y solo experimentaron una breve interrupción en sus misiones. En los 3 meses de batalla de Okinawa, los japoneses volaron en 1900 misiones kamikaze, hundiendo a docenas de barcos aliados y matando a más de 5.000 marineros estadounidenses, al precio de 1.465 aviones kamikaze perdidos, otros 2.200 aviones japoneses y 763 aviones de estadounidenses también fueron destruidos, incluso durante la batalla en tierra. Los buques que se perdieron fueron los más pequeños, en particular los destructores de la primera línea de defensa, así como destructores de escolta y buques de desembarco. Si bien los aliados no perdieron ninguno de sus portaaviones, algunos de ellos resultaron severamente dañados. Lanchas motoras con base en tierra también fueron utilizadas en los ataques suicidas de los japoneses. La prolongada duración de la campaña bajo condiciones de estrés forzó al almirante Chester W. Nimitz a dar un paso sin precedentes, se relevó a los principales comandantes navales para que pudieran descansar y recuperarse. La flota cambió su denominación con el relevo de los comandantes navales, había comenzado la campaña como 5A Flota, comandada por el almirante Raymond Spruance, y la finalizó como 3A Flota comandada por el almirante William F. Halsey. Más de 2.000 aviones esperaban, en los campos japoneses, la batalla de Okinawa. Muchos eran kamikazes. En sus bases de Formosa y Kyushu todo estaba preparado para celebrar el funeral de los pilotos, con el suicida presente, listo para despegar. En las islas Kemara, la marina tenía preparadas más de 300 lanchas suicidas. Pero los americanos conquistaron el pequeño archipiélago, a solo 14 millas de Okinawa, y allí se instaló la artillería de Nimitz, en lugar de los barquitos japoneses cargados de explosivos. Los americanos prepararon 280.000 hombres entre marines y soldados, 1.700 aviones de la marina, además de los situados en aeródromos de las islas, y 1.682 buques. Una semana antes de desembarcar, los portaaviones de Mitchell atacaron Japón para anular su aviación en lo posible. Muchos aparatos fueron abatidos o destruidos en tierra, pero los kamikazes alcanzaron al Wasp, al Yorktown y al Franklin y los averiaron seriamente. También los B-29 dejaron de martirizar temporalmente a la población civil de las ciudades, para atacar las bases aéreas. Para disponer de una mejor plataforma de ataque y un abrigo seguro para los buques en caso de tempestad, el mando norteamericano tomó previamente los islotes de Kerama.
Tal decisión resultó providencial, pues en las abundantes y amplias cuevas semi-inundadas por el mar que tienen tales islotes hallaron los norteamericanos medio millar de torpedos suicidas, ingenios propulsados por potentes y silenciosos motores que, con un piloto suicida a bordo, deberían lanzarse contra los buques norteamericanos durante la noche. Su carga explosiva, de más de 1 tonelada, hubiera sido fatal para los buques de transporte y los portaaviones de escolta. Pero, mientras en tierra no estallaba la tormenta, el mar y el cielo de Okinawa eran el infierno. Los kamikazes se empleaban en un desesperado intento. Ya el día 1, la flota había temblado ante su visita, que voló 2 buques. 2 días después, alrededor de Kerama había un cementerio marino. Desde el día 6, los suicidas desencadenaron el crisantemo flotante, Kikusui, es decir, el ataque kamikaze masivo. En el primer Kikusui intervinieron casi 700 aparatos, de los que la mitad eran kamikazes. 3 destructores y 2 transportes de municiones americanos se fueron con ellos al fondo. El día 7 de abril continuó el ataque, sufriendo cuantiosos daños y muchas bajas el acorazado Maryland y el portaaviones Hancock. La rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el 15 de agosto de 1945, aunque la firma se produjo el 2 de septiembre de 1945. El imperio japonés del emperador Hirohito aceptó la declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, China y la Unión Soviética. La batalla de Okinawa, cuyo nombre en clave fue Operación Iceberg, se libró en la isla de Okinawa, en las islas Ryukyu y fue el mayor asalto anfibio en el teatro del Pacífico. Se combatió durante 82 días, desde principios de abril hasta mediados de junio de 1945. Hasta en ese momento Japón había perdido la batalla. El 9 de agosto una segunda bomba nuclear arrasó la ciudad de Nagasaki. Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. La firma se realizó en el acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio. Habían transcurrido 4 meses desde la rendición del Tercero Reich. Las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima marcaron un antes y un después en la historia. Fue precisamente a raíz de aquellos estallidos y las decenas de miles de fallecidos, lo cual llevó a que Japón se desvinculara de la Segunda Guerra Mundial y abandonara oficialmente la contienda. Pese a la derrota japonesa en una zona tan crítica como Okinawa, la guerra parecía alargarse. Ni siquiera las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, en la que murieron 80.000 y 40.000 personas, retiraron al imperio japonés de la guerra. No obstante, los enemigos se le incrementaban. Joseph Stalin había afirmado en 1943 que una vez derrotado el Tercer Reich, Japón sería su objetivo. Así, el 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y comenzó la batalla de Manchuria, donde los comunistas invadieron el estado títere japonés de Manchukuo. Solo entonces, cuando ambas potencias de ideología antagónica amenazaban la supervivencia de Japón, decidieron estos poner fin a la guerra. El 15 de agosto sucedió lo que debía haber ocurrido meses antes. Aquel día el Océano Pacífico dejó de absorber cadáveres. La guerra había terminado también en el Pacífico y la Segunda Guerra Mundial, la última a esta escala, ponía el punto y final que tanto se esperaba. En conclusión, la totalidad de los fallecidos supera el 250.000. 5 divisiones del Exif Cuerpo de los Estados Unidos, la 7A, 27A, 77A, 81A y 96A, y 2 divisiones de Marines, la 1A y 6A, combatieron en la isla, mientras que la 2A División de Marines se mantuvo en reserva y no se planteó que desembarcara. Es decir, la batalla de Okinawa, cuyo nombre en clave fue Operación Iceberg, se libró en la isla de Okinawa, en las islas Ryukyu y fue el mayor asalto anfibio en el teatro del Pacífico. Se combatió durante 82 días, desde principios de abril hasta mediados de junio de 1945.